Guerrero sigue bajo los escombros. Acapulco, Coyuca de Benítez, Tecpan de Galeana son los municipios más devastados por el paso del huracán Otis. La cifra de fallecidos aumenta conforme los equipos de rescate van brindando ayuda. En estos momentos se contabilizan ya poco más de 30 muertos. Y también se han visto en las imágenes varias personas que han sido cuerpos, que hay ahí, unos 2 cuerpos que han sido abandonados simplemente porque fueron arrastrados por el agua, sin ser trasladados al forense, como ocurre en colonias populares o en el Club de Yates. La situación sigue siendo caótica, con gente que saquea supermercados y tiendas de conveniencia, mientras que otras intentan recuperar lo poco que les queda. La autopista del Sol ya fue reabierta parcialmente y miles buscan la forma de salir del puerto. Acapulco es un espacio de desolación. Es parte de la devastación. El recuento de daños apenas comienza. La cifra de víctimas mortales por el paso de Otis asciende a 30. 8 cuerpos fueron rescatados del Club de Yates, la Marina de Acapulco. Los servicios de rescate han localizado otros cuerpos en distintos puntos del puerto. La mayoría de las víctimas murieron por la caída de láminas o paredes, ya que no salieron de sus viviendas cuando Otis tocó tierra. Una niña fue arrastrada por la corriente de agua y muchos buscan a sus familiares. Yo busco a mi hermano, se llama Pedro Espinosa. ¿Su nombre es? Anabel Espinosa. Y él iba en una embarcación que se llama Tiger. Igual se fueron a fondear para allá, para la base, y no tenemos respuesta y no ha habido pues apoyo de la búsqueda. Solicitamos la búsqueda aérea para ver si se encuentran adentro. La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para Guerrero. Coyuca de Benítez es otro municipio que permanece bajo el agua y, al igual que Acapulco, están incomunicados. La desesperación aumenta. La verdad es necesaria la ayuda tanto de alimentos como de víveres, todo lo que se pueda para librar las calles, porque muchas personas se han oído de personas heridas que no pueden ser atendidas porque no hay paso por las calles. Se acaban los insumos y hay quienes se hacen de ellos a la fuerza. Roban comida, electrodomésticos y hasta juguetes. Y en las carreteras y avenidas hay automovilistas y transportistas varados que ya no tienen combustible. Esto es lo que Otis ha dejado. Ahora ya no es huracán. Se debilitó a baja presión remanente y se ubica en tierra sobre Michoacán. Los servicios aún no se recuperan. Hay aproximadamente un 50% de la población que no cuenta aún con luz eléctrica u otros servicios básicos como el agua. Tampoco se han recuperado las comunicaciones y esta tarde se informó que habrá un servicio gratuito de autobuses para ayudar a los turistas que han quedado varados a regresar a la Ciudad de México. También las líneas aéreas han anunciado que van a brindar un servicio, un puente aéreo saliendo desde el aeropuerto de Zihuatanejo, que no sufrió daños de consideración como el de Acapulco, que está destrozado, pero aquí el problema es que llegar de la carretera de Acapulco a Zihuatanejo está muy complicado. ¿Por qué? Porque ese sí tiene muchos daños. Varios militares han prestado ya equipos de comunicación satelital en Guerrero para que la gente pueda comunicarse con sus seres queridos, pero bueno, evidentemente no ha sido suficiente. Hay mucha gente que todavía está incomunicada, mucha gente que no sabe dónde están sus seres queridos. Se dice que se va a recuperar el puente aéreo del día de mañana, a ver si es así, porque el aeropuerto, ya lo vimos, estaba en una situación catastrófica. Las líneas aéreas comerciales, por supuesto, no volarán desde Acapulco. Los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad reorganizaron sus servicios para contar con disponibilidad hospitalaria en caso de que alguna persona que se encuentre en las zonas afectadas por Otis requiera un traslado por la gravedad a la Ciudad de México o el Estado de México para continuar su tratamiento. En pantalla puede ver las camas disponibles y los hospitales que cuentan con lugar. Lo que pasa es que buena parte, prácticamente todos los hospitales de Acapulco no han logrado recuperar su operatividad y es muy difícil trasladar a gente desde Acapulco a la Ciudad de México. El problema principal es
que no vemos, no sabemos todavía qué es realmente lo que pasó en Acapulco. No tenemos todavía la magnitud real del daño, a pesar de estas imágenes terribles que hemos visto, pero no hemos llegado, no han llegado las cámaras, las ayudas, los funcionarios a la zona popular, a la zona rural de Acapulco. Se habla de Tecpan, de Galeana, de Coyuca, de Benítez, pero esas zonas, no hemos visto una sola imagen de la gente que está en la sierra, en esas zonas, que ya estaban terriblemente castigadas por el crimen organizado y la inseguridad, y ahora les cayó el huracán. No hemos visto imágenes de las miles y miles de personas que trabajan y que dependen de lo que sucede en esos edificios, en esos hoteles que usted ve destruidos. ¿De qué van a trabajar? ¿Cómo van a trabajar? ¿Qué es lo que va a suceder con Acapulco? Si no hay una política gubernamental de ayuda inmediata a Acapulco, inmediata y con muchos millones de pesos, no quiero ser ave de mal agüero, pero Acapulco va a desaparecer como centro turístico, porque recuperar al puerto de esta destrucción en todos los ámbitos llevará mucho tiempo, muchos recursos, muchos apoyos, y tendrá que ser ese apoyo dado directamente por el gobierno federal. Si se espera que los privados, que los hombres y las mujeres que viven en Acapulco saquen sus ahorros para poder reconstruir todo esto, esa reconstrucción será imposible. Acapulco está, Viviana, destruido. Jorge, está destruido, pero sobre todo hay un tema muy importante que es el que estás diciendo, y es que estamos viendo, esta es la zona más rica de Acapulco, toda esta zona de Acapulco Diamante, los hoteles, los departamentos en la zona costera, que son los departamentos que tienen un valor económico más grande. Pero ¿qué pasa? Son dos cosas completamente distintas, y la verdad hay dos Acapulcos. Toda esta zona que es la Coloso, lo que dice Jorge, Coyuca de Benítez, lo que está un poco atrás, es una verdadera tragedia, y es donde vive la gente que más necesita apoyo. No hemos visto una sola imagen de esas personas que hoy están incomunicadas, que hoy están en riesgo, además de todo, que se hayan ya deslavado los cerros en donde viven, porque también es una orografía de mucho cerro, y bueno, con el aire y con el agua hay un riesgo de derrumbe muy importante. No sabemos dónde está toda esa gente, no hay un censo todavía de dónde están, y bueno, parece que es difícil que las autoridades lleguen hasta esos lugares, por lo menos hasta ahora no se tiene información que estén ya ahí y con esa gente. Y hoy el presidente López Obrador descalificó a quienes criticamos la desaparición del Fonden, así lo dijo. ¿Por qué también en los medios de información, de manipulación, se habla tanto del Fonden? Porque también recibían dinero, eran maiciados. Ahora no es así. Es mentira, señor presidente. El Fonden nunca dio dinero a los medios, no tenía ni siquiera publicidad. El Fonden lo quitaron porque usaron el dinero del Fonden para distintas obras, y muy particularmente para el Tren Maya. No es una especulación, es un movimiento presupuestal que se hizo. El Fonden tenía unos 18,000 millones de pesos al año, y el Fonden servía precisamente para este tipo de tragedias. ¿Por qué? Porque eran recursos que estaban ahí en forma inmediata, para destinar en forma inmediata a estados y municipios para atender este tipo de tragedias, sea sismos, huracanes, otras tragedias naturales. Se quitó el Fonden argumentando que había corrupción, pero si había corrupción tendría que haber por lo menos un funcionario de los muchos que pasaron por el Fonden, incluso en esta administración, acusado por algún acto de corrupción. Nadie fue acusado por actos de corrupción en el Fonden. Lo que se hizo fue quitar el dinero. Se dice Hacienda, que hay un Fonden que sigue existiendo, pero de los 18,000 millones que tenía, se pasó a un fondo de 1,000 millones que depende directamente de Hacienda, y que, como ocurre ahora,
se tiene que destinar. Ayer en la noche, Hacienda dijo que había unos 1.000 millones de pesos destinados a esto. Es una diferencia enorme con los 18.000 anuales que tenía el Fonden. Se dijo también, hoy en la mañana se salió la declaratoria de emergencia. Con el Fonden había toda una estructura que podía funcionar y que podía sacar la declaratoria de emergencia de una zona incluso antes que ocurrieran los desastres o inmediatamente después. Pasaron 48 horas prácticamente hasta que salió la declaratoria de emergencia. Los recursos no se sabe cómo llegan porque tienen que bajar por toda la estructura burocrática. ¿Qué quiere decir? Que de Hacienda van a las dependencias, las de las dependencias van a las delegaciones locales, de las delegaciones locales a ver cómo llegan a los estados y los municipios y a ver quién decide. Esa es la realidad. Otro tema controvertido fue el recorrido del presidente hacia Acapulco por tierra, que también fue un error. El presidente estuvo entre 10 y 11 horas para tratar de llegar a Acapulco. Quedó, como ve usted en estas imágenes, finalmente empantanado. Y uno se pregunta, nadie le pudo decir al presidente, o el presidente no pudo preguntar, que las carreteras y las rutas estaban cerradas. ¿Qué hacían el presidente y todo su gabinete de seguridad juntos en esto? Después terminan caminando. El presidente no va ni con ropa adecuada para atender esta emergencia. ¿Qué hacían caminando por una carretera? Puede ser alguien que le puede haber aconsejado al presidente, no así en términos de imagen se va a ver muy bien, pero lo cierto es que los hombres y mujeres de los que depende la seguridad nacional estuvieron prácticamente 11 horas incomunicados y haciendo un recorrido de carretera que no sirvió para nada. El presidente llegó a Acapulco, se tomó unas fotos e inmediatamente después regresó en un helicóptero a la Ciudad de México. Podría haber estado trabajando y coordinando trabajos, él y los funcionarios que lo acompañaban, durante 11 horas, desde Palacio Nacional, desde la Ciudad de México, que era, eso sí, imprescindible. Sí, sin duda, Jorge. Y lo que te estás diciendo, precisamente, vamos a regresar al tema del Fonden. ¿Qué pasa? En el Fonden está perfectamente bien especificado cómo se destinaba ese dinero para las tragedias. Sirvió durante muchas otras tragedias, como por ejemplo en la tormenta tropical que hubo precisamente en Acapulco con Ingrid y Manuel, que en ese momento estuvo muy dañada toda esa zona, no como ahora, pero sí estuvo muy dañada. Ahí se bajaron los recursos de volada. Hoy, con la manera en donde están esos recursos, se manejan de una forma totalmente discrecional. Y lo que sí funciona, lo ha hecho siempre desde hace muchísimos años y lo tienen muy bien medido, es el plan de N3 del Ejército, que también está ya en funciones en Acapulco. Tras el devastador impacto del huracán Otis en Guerrero, el gobierno federal puso en marcha los protocolos para auxiliar a cientos de miles de afectados. Desde el miércoles 25 de octubre, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3E en su fase de auxilio a la población y el plan GNA para apoyar a la gente ante los daños que dejó Otis. Para apoyar a la población ante los efectos de estos desastres naturales, en 1965, a través de un mandato presidencial, se elaboró e incluyó en la planeación estratégico militar el plan de auxilio a la población civil denominado Plan DN3E. La primera vez que se activó fue en octubre de 1966, tras el impacto del huracán Inés, que provocó el desbordamiento del río Pánuco, afectando el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. En todo personal hemos acompañado al ejército para ser testigos de la gran labor que realiza, como en los sismos de 2017. Estamos volando rumbo a Cintalapa, Chiapas. Cintalapa es uno de los 4 municipios que mayores daños han sufrido con el sismo del 7 de septiembre. Y ahora la tarea, lo decíamos, la tarea difícil de largo plazo es no solamente que lleguen las despensas, que llegue la gente que ha perdido todo, que le lleguen comestibles, víveres y demás, sino derruir las casas y luego, posteriormente, reconstruir. Sí, Jorge, bueno, precisamente lo que nos decían y lo que nos explicaban es que la manera en que se derrumbaron estas casas fue de una forma típica, porque durante el sismo del pasado 7 de septiembre
el primer sismo, el más fuerte, no se llegaron a caer las casas. Lo que sucedió es que se fueron reblandeciendo, empezaron las lluvias muy fuertes y el adobe, con lo que ya se había movido, hicieron que las casas perdieran su estabilidad, perdieran estar totalmente de pie. Sí, nosotros dentro de los agrupamientos de ingenieros tenemos personal capacitado, operadores de maquinaria pesada, albañiles, plomeros, electricistas, de todo para atender las contingencias que se presentan en este tipo de eventos. Esta planta tiene la capacidad de producir 1000 litros de agua purificada en promedio de una hora. Estamos repartiendo diariamente 10,000 litros de agua aproximadamente a la población. Sí, la verdad sí, pues estuvo feo lo que nosotros vivimos adentro. Al momento que llegamos nosotros escuchamos el ruido de la gente que estaba arriba, o sea, tomando la losa para poder sacar a las personas. ¿Y dónde estaban las personas? Las personas estaban hasta adentro, o sea, debajo de esta losa. Y nosotros pues tuvimos que subir por aquí arriba a meternos hasta de qué lado. De qué lado quitamos todas las piedras que había, hicimos un hoyo y por ahí nos colapsamos nosotros hacia abajo. ¿Y quiénes se encontraron ahí? Encontramos a una señora y a una bebita. Pero aquí el objetivo principal fue el concentrar el máximo de tropas en el punto crítico, con el objeto, con la inmediatez de salvar vidas. Eso nos permitió salvar aproximadamente más de 30 personas. Los sacamos de los escombros, pudimos sacar niños, mujeres, personas adultas y los concentramos simultáneamente, activamos albergues, centros de acopio y otro personal realizó una evaluación rápida con el objeto de definir cuáles eran las áreas más críticas, aquellas paredes que se podían colapsar. La fuga de gas era muy importante porque podía haber otro accidente como explosiones o demás. Se cerraron tanques, se bajó la luz eléctrica para evitar ahí unas explosiones. Eso fue lo que de manera inicial nos preocupó y nos concentramos aquí en las áreas más afectadas, que fue zona centro, Emiliano Zapata y Benito Juárez. Pues llevamos aproximadamente una semana o más de una semana realizando este muro de contención. Lo que se pretende pues es que con una bomba pues retirar toda el agua. El trabajo que hacen los zapadores del ejército en este ámbito es fantástico, es un trabajo esforzado, es un trabajo que se hace literalmente a mano, se van cargando los sacos, se va creando esta muralla que fue construida en los últimos días y de esta inundación que ya lleva aquí, en esta zona, y habiendo alcanzado hasta 3 metros de alto en algunas calles, lleva ya 20 días. Es un trabajo que se está haciendo, que alguien lo tiene que hacer y bueno, esperemos ya estén próximamente en todas estas zonas, las zonas más complicadas de Guerrero. Y este sábado a las 9 de la noche le presentaremos un documental, se llama Cienfuegos habla el general. Es una larga entrevista que realiza Jorge Fernández con el general Salvador Cienfuegos sobre su detención hace 3 años en los Estados Unidos, su cautiverio durante poco más de un mes y su exoneración. Esto es parte de lo que usted podrá ver el próximo sábado a las 9 de la noche, por supuesto aquí a través de la señal de ADN 40. Bueno, los 14 días que estuve ahí, nunca me dieron, por ejemplo, ropa para cubrirme del frío que ya empezaba. No había espejo, no había papel del baño, ocasionalmente había agua. Ningún preso se podía acercar a mí porque lo reprimían los custodios, pero hubo un preso, un mexicoamericano. Él me llevaba la comida. En la comida me pasaba un lápiz, papel, un cuaderno. Esas eran las precariedades que estaba yo viviendo ahí. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Cuatro jóvenes fueron secuestrados en Culiacán por una célula relacionada con el Nini, el jefe de los sicarios de los Chapitos y jefe de seguridad Iván Archibaldo Guzmán. Se suceden los secuestros de jóvenes por grupos criminales, muchos de ellos podrían estar relacionados.
La desaparición de jóvenes en México prende las alertas de las autoridades, sobre todo en Sinaloa. La noche del martes 24 de octubre, en el municipio de Culiacán, 6 personas fueron secuestradas por un grupo armado. De acuerdo con testimonios de familiares, un grupo de hombres fuertemente armados ingresó a un domicilio de la colonia Bosque del Rey y con amenazas indicaron que pertenecían al cártel de Sinaloa y que por orden de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, se llevarían a todos. Entre las personas privadas de la libertad se encuentra un menor de edad y una mujer de nacionalidad estadounidense. El Nini es el encargado de la seguridad personal de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito. Además, es considerado el principal generador de violencia en Culiacán. Los sicarios bajo sus órdenes son responsables de la mayoría de las ejecuciones, secuestros y extorsiones en el municipio. Sinaloa ocupa el 6º lugar en secuestros de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. En 2022 se denunciaron 28 plagios, mientras que hasta agosto de este año se han cometido 26 privaciones de la libertad. Bueno, y la noche del pasado martes hubo un evento, bueno, que pretendía que fuera un evento muy, muy grande en el Estadio Azul, aquí el Estadio de los Pumas en CEU, y estuvo casi vacío. Un evento convocado por Morena en la Ciudad de México, en el Estadio Azul, y bueno, se iba a presentar Claudia Sheinbaum. Finalmente, como no hubo gente, no salió Claudia Sheinbaum. Al parecer, fue una muy mala organización, pero sobre todo es la muestra de las fracturas que existen en Morena, tanto en la capital del país como en varios otros puntos de la República Mexicana por la designación de los candidatos. Organización para que siga esta transformación. Unidad, organización, movilización y suma son las 4 tareas que nos ha dejado. Una mala organización entorpeció el evento que Morena tenía programado este martes 24 de octubre en el Estadio Ciudad de los Deportes en la capital del país. Los asistentes fueron convocados a partir de las 3 de la tarde y fue hasta antes de las 7 de la noche que fueron notificados que se suspendía el evento al cual asistiría Claudia Sheinbaum. Los organizadores esperaban 40,000 asistentes en el estadio, pero el inmueble lució con varios huecos en las gradas y en la zona de cancha. Pues es que vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios. Entonces hay que tener una logística diferente. Sin dar detalles, el líder morenista dijo que se organizará otro evento para el 12 de noviembre y que sería el doble o triple de su capacidad. Seguidores de Morena indicaron que la organización se entorpeció debido a las divisiones internas que hay en el partido, sobre todo por los aspirantes a la candidatura del partido para la Ciudad de México. Ante los cuestionamientos que ha lanzado la oposición sobre el perfil de Omar García Harfuch para ocupar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y las críticas por tener un perfil policíaco, el aspirante morenista contestó a través de un video. La seguridad tiene efectos positivos inmediatos en el bienestar social y favorece un desarrollo más justo. Una ciudad más segura es una ciudad que atrae mayor inversión, genera más actividad económica, crea más empleo y mejores ingresos, en la que todas y todos podemos transitar en libertad, donde las mujeres puedan salir sin miedo. Mientras tanto, integrantes de Morena de las corrientes de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal se sumaron al equipo de lo que será la campaña de Claudia Sheinbaum. Por lo pronto, luego del acuerdo de paridad de género aprobado este martes por el Pleno del Instituto Nacional Electoral, dirigentes y aspirantes comenzaron a discutir el proceso para cumplir con la premisa de nombrar a 5 mujeres y 4 hombres en las gubernaturas que se disputarán en 2024. Y hoy en la Universidad de la Libertad estuvieron en una mesa redonda hablando sobre un tema que va a cambiar los equilibrios en América Latina y son las elecciones de Argentina. Ahí en esta mesa estuvieron la muy destacada intelectual liberal Antonella Martí junto con nuestro compañero gran analista Leonardo Curcio y con Jorge Fernández. Esto es parte de lo que se vio en esa mesa.
El 19 de noviembre, Argentina elegirá presidente en una segunda vuelta, con dos candidatos, el oficialista Sergio Massa y el derechista Javier Milei. En la Universidad de la Libertad, los periodistas Jorge Fernández Menéndez, Leonardo Curcio y la analista política Antonella Martí discutieron las implicaciones de esta elección. Creo que esta elección de Argentina va a tener influencia en América Latina por muchas razones, por los equilibrios. La elección de Argentina, la elección de México, el año próximo van a determinar un poco los equilibrios políticos en América Latina. Con la elección de Argentina, el periodista Leonardo Curcio destacó que se debe revisar la efectividad de las segundas vueltas en América Latina. O sea, Milei, si llega a ser el presidente, o Massa, dirán, yo estoy aquí con el voto mayoritario de los argentinos, y dirán, bueno, sí, pero mayoritario un poquito a fuerza, no tuve más remedio que elegir, no fue un voto de buen grado, sino un voto de la segunda vuelta. Por tanto, sí hay que revisar muy bien una segunda vuelta que cuando solo se veía en Francia parecía que resolvía problemas, pero en América Latina se ha convertido en un problema mayor porque te da presidentes con mayorías artificiales sin representación en el Congreso. La analista política y defensora de la libertad, Antonella Martí, dijo que ambos candidatos tienen tintes populistas que capitalizan la irritación de la sociedad argentina. Dijo que independientemente del resultado, el riesgo está en que el país siga coartando las libertades. No, liberalismo no es solamente bajar impuestos y bajar gasto público. El que usa ese argumento está escondiendo las intenciones que tiene realmente de controlar a la población por otro lado, ¿no? Entonces un socialismo de derecha también, porque terminan intentando manipular, controlar la moral de las personas, imponer una moral a través del Estado. Jorge Fernández Menéndez dijo que la política argentina tiene una condición peculiar, porque el peronismo no puede ubicarse como tal en la derecha o en la izquierda. El peronismo no lo podemos definir como una ideología, porque en el peronismo conviven, decía Antonella, cuando hablamos de izquierda, desde una ultraizquierda muy radical que ha convivido en el periodismo hasta una ultraderecha muy radical. Buena parte de la tragedia argentina de los años 70 es la lucha brutal entre esos dos polos políticos. Y yo los defino de alguna forma como un sentimiento, ¿no? Es como en el fútbol y es mucho más parecido a Maradona que a Messi. Eso es un poco lo que ocurre con el peronismo. Los ponentes destacaron que lo rescatable de la elección es que los argentinos siguen apostándole a la democracia como la solución a sus problemas y no se han volcado a quererla derrocar, como sucede en otros países latinoamericanos, como Venezuela o Nicaragua. Hugo Vela, Todo Personal. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde, aquí a través de la señal de ADN 40 puede estar informado sobre todo lo que está sucediendo en el puerto de Acapulco. Nosotros lo esperamos mañana muy puntuales aquí a las 11 de la noche. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.